actuación del ministro Mucho pues va completamente en ese sentido. Y yo creo que el interés respecto a las ventajas para el país son muchísimo mayores que el interés que él pueda tener en trabajos directamente con la Southern, que creo que no tiene nada que ver en este caso, ¿no? Pero relanzar. Le damos la bienvenida a Carlos Herrera Descalzi, ex ministro de Energía y Minas, al cual le agradecemos por su tiempo. Señor Herrera, buenas noches, bienvenido a Éxitos. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, a sus órdenes. Señor Herrera, ¿siente usted que realmente existe un conflicto de intereses que hace válida esta interpelación al cual están convocando al ministro de Energía y Minas? Yo creo que si hacemos el análisis frío de los temas, no existe conflicto de intereses, pero también concuerdo que las apariencias son de que hay un conflicto de intereses. Le digo por qué no existe, porque en realidad el ingeniero Rómulo Mucho, él es un contratista de una empresa minera que hace algunos trabajos que son relativamente pequeños en términos de la empresa. Y si él ha ido al Ministerio de Energía y Minas es por su conocimiento del sector. Entonces, él ha sido expresado por el nuevo primer ministro, también al salir por el primer ministro saliente, que el Estado tiene interés en impulsar estos proyectos porque siente que son la fuente más inmediata de inversiones y que la necesitan en la situación difícil económica por la que atraviesa el país. Entonces, la actuación del ministro Mucho pues va completamente en ese sentido. Y yo creo que el interés respecto a las ventajas para el país son muchísimo mayores que el interés que él pueda tener en trabajos directamente con la Southern, que creo que no tiene nada que ver en este caso, ¿no? Pero hay un dicho que indica que no basta que la mujer del César sea casta, es necesario que lo parezca. Y en un país con todas las apariencias que tiene el Perú todavía es mucho más necesario, ¿no? Entonces, venimos desgraciadamente de un caso muy reciente con el primer ministro, donde sentimos pues que las cosas no son transparentes, que se miente con facilidad, y eso trae estas situaciones, ¿no? Por otro lado, la técnica, la ciencia son razón, pero la política es pasión. Y en este caso puede pesar más el sentimiento que el pensamiento. ¿Y es cierto que el ministro Rómulo Mucho es socio, accionista, representante y gerente general de esta empresa PBOX Contratistas S.A., SAC, como lo ha dicho el congresista Jaime Quito, que es el que está impulsando esta moción de interpelación? Sí, yo entiendo que puede ser cierto, yo no le puedo decir a ciencia cierta que lo sea, pero me parece totalmente natural que lo sea cierto, porque ¿qué cosa es? Es una pequeña empresa, fíjese, SAC significa Sociedad Anónima Cerrada, ¿no? Entonces, las empresas grandes tratan de tercerizar su trabajo, no les gusta tener mucha gente en la planilla. Entonces, para cosas pequeñas o para cosas a veces rutinarias o no tan rutinarias, contratan empresas, y son empresas, pues, no estamos hablando de empresas de unas pocas personas, ¿no? Entonces, no son tampoco trabajos de gran volumen. Entonces, es, digamos, en el fondo, un pequeño contratista de una gran empresa. Pero señor Herrera, pero sin duda alguna que llama mucho la atención. Usted bien menciona que no solamente hay que hacerlo, también parecerlo. Y justamente esa es la sospecha que existe, porque llama la atención que una de las primeras medidas que había anunciado el ministro de Energía y Minas es la reactivación del proyecto Tía María. Coincidentemente, entre comillas, el lugar donde estaba justamente él trabajando con su pequeña empresa allí en Arequipa. O sea, como que hay esa perspectiva de que hay un interés en sacar adelante un proyecto que él conoce por cuanto también hay un beneficio económico de esa empresa. Claro, lo que dice es válido, ¿no es cierto? Y a eso yo me refería cuando decía que es necesario que la esposa del César parezca, además que es casta. Y a veces le diría, en una sociedad como la peruana, más importante es que lo parezca a que lo sea, ¿no? Pero creo que
él ha tomado el tema con mucho ímpetu y en estos casos siempre se requiere pensar bien las cosas antes de actuar, porque podían haber salido muchos otros temas, ¿no? Otro tema que yo decía, tras la minería pues hay cerca de 60.000 millones de dólares y hay más de 50 proyectos. Entonces, si quiero impulsar la minería, lo pensaría 2 veces antes de lanzarme sobre un proyecto que es conflictivo. La interpelación en el Congreso es porque el proyecto es conflictivo, ¿no? El motivo, la forma en que se usa es los argumentos que acabamos de escuchar, que en cuanto a lo que es forma, no dejan de tener razón. Si yo lo analizo en términos de profundidad, digamos, de qué monto es el trabajo que él puede tener, de qué monto es la inversión, cuál es la proporción, cuál es el beneficio para el Estado, no me queda duda que el interés es del Estado. Pero en las apariencias es lo que ustedes han dicho, ¿no? Y quizás tenía que haber hecho primero haber trazado el terreno bien, quizás si hubiera pensado antes de lanzar el tema, que quizás esto lo hubiera propuesto el primer ministro directamente, ¿no? Antes de que lo tome él. Lo que se conoce, según el semanario Hilbrand en sus 13, es que esta empresa desde el año 2018 ha contratado servicios de perforación con taladros o atajo abierto para la mina Cuajone, justamente esta empresa internacional muy grande, Shaunta, del Perú. Sí. Así es. Sin embargo, lo que ha dicho el ministro el 13 de febrero es que él abandonó el cargo de gerente general de esta empresa. O sea, él ha dicho, yo asumo esa responsabilidad de ser ministro y ya no soy gerente general de esta empresa PBOEX. Esa es la formalidad, ¿ah? Así se actúa en todos estos casos. O sea, cuando un ministro asume una cartera, él no puede tener conflictos de intereses. Entonces, la empresa de la que me habla, seguramente que es de él. Y él, para aceptar el cargo, ha tenido que dejar la empresa. Eso es natural. Con toda seguridad que al momento de que ha sido ministro y había dejado de ser, o estaba muy próximo a dejar de ser, a tener intereses formales en la otra empresa, ¿no? Pero siempre queda pues que ha sido y que ha tenido el contrato con ellos, ¿no? Pero dentro de todo... Yo le voy a contar una cosa para que se dé una idea, ¿ya? No le voy a dar todos los datos por razones obvias, pero esto me pasó a mí, ¿ya? Fui llamado, y lo he sido varias veces, fui llamado por el presidente en el momento, y me pidió hacerme cargo de la cartera de Energía y Minas. Yo tenía que ser transparente con él. Y le dije los temas de salud, etcétera, lo que podía tener y todo. Y le dije el tema principal. Le dije, he hecho un trabajo para una empresa minera, ya lo he terminado, ya lo he facturado, pero todavía no me ha pagado. Y si yo acepto el cargo, y después me paga, pues van a pensar mal. Entonces, es mejor que no, y esa fue la razón para no aceptarlo. ¿Usted habla de la propuesta que le habría hecho el expresidente Pedro Castillo? No. Él también hizo la propuesta, pero no lo pude aceptar por otras razones. No, fue otra propuesta. Fue otra propuesta. No, prefiero no decir quién. Lo que cuenta es el tema que yo no era ni accionista, ni tenía nada en la empresa minera. Había hecho un trabajo netamente profesional, incluso un trabajo que más que minería era energía. Ellos iban a necesitar consumos de energía en el futuro y me habían pedido una opinión sobre eso. Yo analicé el tema, les di mi opinión. Entonces me dijeron que me pagaban 60 días después de emitida la factura. Terminé el trabajo, lo aprobaron, les pareció bien, quedaron contentos, giré la factura y esperé los 60 días. Y en ese interín es que vino la otra propuesta, ¿no?
Es un tema complicado, no es como si un ministro de salud tenga una empresa o un laboratorio o de repente una empresa que vende vacunas. Sin embargo, quisiera cambiar yo de pregunta para ir cerrando la entrevista, y es el caso de que el Pleno del Congreso va a ver la modificación del reglamento y ampliación del REINFO. Hoy día han estado aquí los mineros artesanales diciendo que el ministro Mucho realmente está a favor de ellos y que lo que se está buscando es que se puedan formalizar, a pesar de que es un tema bastante complicado que ha tomado muchos años. ¿Cuál es su opinión? O sea, yo lo que siento como fondo, el gran fondo de este tema, es que tenemos dos clases de mineros, ¿ya? Los mineros artesanales. Artesanales es una categoría según el volumen de producción que existe, ¿no? Y la pequeña minería, que actúan muchas veces de manera informal, ¿no? Y hay para ellos un mecanismo por la condición que tienen para formalizarlo. Y ese mecanismo tiene unos plazos que no terminan nunca. Pero esos plazos en realidad los que están cubriendo son a los mineros ilegales, a las mafias. Porque los mismos plazos alcanzan a las mafias. Eso es lo que sucede en realidad, ¿no? Bien, señor Herrera, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Gracias por su opinión. A ustedes, muchísimas gracias por esta oportunidad y muy buenas noches a todos aquellos que nos escuchan. Muy buenas noches. Ha sido